¿Cómo están todos? En primer lugar, un placer estar aquí con ustedes, a las autoridades presentes, a los empresarios presentes, arquitectos, urbanistas. La idea de esta presentación es irse un poco más a lo básico, ¿ya? Y hacernos un poco la pregunta si conocemos básicamente nuestra infraestructura, nuestro estado mínimo, ¿cómo llamar? Estándar mínimo de infraestructura en nuestro país. Esa pregunta quisimos resolver un poquito con esta presentación. ¿En qué contexto? Claramente ya se ha hablado. Yo creo que todos sabemos que Chile ha avanzado mucho en estas últimas décadas. Chile es un país que ha crecido, el PIB ha ido aumentando notablemente. Estamos hablando de un país que ya en los próximos años podría estar alcanzando los $20.000 per cápita. Ha sido un país que ha crecido mucho en términos económicos. Es un país que se ha ido urbanizando cada vez más, o sea, claramente ya se dijo varias veces la cifra, tipo 87% de la población chilena vive en lugares urbanos, ¿ya? Es un país que ha ido asegurando los accesos a servicios básicos en general, y hoy día, en general, tanto lo que podemos hablar de agua potable, alcantarillado, electricidad, son servicios que hoy día están casi el 100% de la población, o sea, claramente están presentes, y otros evolucionando muy fuertemente, digamos, como telefonía e internet u otras cosas. Y también otro aspecto del contexto es que es un país que ha disminuido tremendamente la pobreza, digamos, en los últimos años, pasando de casi un 40% de pobreza en el año 90 a un 14% en el 2014, el 2011, y en el caso de la pobreza extrema de un 13% a un 2.8%. O sea, claramente había una tremenda evolución de este país, digamos, que ha sido súper importante y súper notoria, ¿ya? Ahora, esta transformación social obviamente trae demandas súper distintas en el tiempo de la población. Probablemente hace 20 años atrás, como ya se dijo acá, la demanda por tener techo era súper relevante y nadie se preocupaba puntualmente a lo mejor del espacio, del entorno. Hoy día, con estos ingresos, con esta actualidad, la gente está más, como vemos el gráfico que mano, ahí no tengo el gráfico acá, como vemos la gente está más preocupada hoy día o más insatisfecha con el entorno, el sector donde vive, más que con la vivienda en sí. O sea, antes era al revés, ahora estamos más insatisfechos con el entorno y con la vivienda, y está bien. Creo que el país ha evolucionado un poco a eso. Y eso un poco achica esta insatisfacción, digamos, respecto a qué componentes del entorno la gente está más o menos insatisfecha, se encuentra con elementos súper básicos, ¿ya? Estamos hablando de paraderos de locomoción colectiva, ¿ya? Si hay o no hay, si son techados o no son techados, y nos damos cuenta que eso en general ha mejorado puntualmente en los últimos 3 años, más de la mitad o casi la mitad de la población está insatisfecha con eso. Lo que es colectores de aguas lluvias, también más de la mitad de la población está insatisfecha con eso, y esto además ha ido empeorando en el tiempo, ¿ya? Iluminación de calle, miren las cosas básicas que estoy hablando, iluminación de la calle, ¿ya? Por seguridad, por todo, si bien eso está un poquito más del 50% satisfecho, pero un porcentaje alto insatisfecho, y eso ha ido mejorando en parte. Plazas y parques ya tocamos, calles y avenidas, veredas, elementos súper simples. No estoy hablando acá de grandes infraestructuras de transporte, estoy hablando de elementos súper básicos que la gente demanda en sus barrios, ¿ya? Y esos son los elementos que la gente hoy día en general en la encuesta está diciendo que no está o está parcialmente satisfecho con esos elementos. En base a eso, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es la infraestructura urbana en Chile, digamos? Y cómo podemos buscar elementos básicos y comparar Chile en base a estos elementos básicos de infraestructura. Hay que hablar de un estándar mínimo urbano, hay que hablar de varios estándares mínimos urbanos, no sabemos. ¿Cómo abordamos ese análisis, digamos? Y acá lo que hicimos fue aprovechar básicamente el precenso último, ¿ya? Que en una parte del precenso los encuestadores evalúan las manzanas censales que están haciendo y lo evalúan en función de algunos parámetros súper simples, como son las calles, son excelentes o buenas, regular o mala o no existen. Súper simple como eso. Las veredas, lo mismo, son excelentes o buenas, regular o malo o no existen, ¿ya? En una manzana cualquiera. Las luminarias, ¿hay o no hay? Súper simple.
La señalización en general, ¿hay o no hay? Los paraderos de buses son techados o no, ¿hay o no hay techados? ¿Ya? Ahora, las áreas verdes, que sean jardines, bancos y asientos, canchas, multicanchas o juegos infantiles, un poco todo lo que es recreación, básicamente ¿hay o no hay? ¿Ya? Y puntualmente basureros. Una parte de la encuesta se habla mucho que la gente percibe como un bien importante el aseo y el ornato. Bueno, pregunta uno, ¿hay o no hay basureros en las calles de esas ciudades? Súper simple, ¿sí o no? Y en base a eso, hicimos un modelo de pescar todas estas variables, modelarlas y poder rankear un poco qué pasa. No voy a entrar al modelo estadístico porque sería una explicación, un seminario entero respecto al modelo, digamos, pero entrar con un modelo adecuado a explicar un poco cómo se juntan estas variables y qué es lo que nos están diciendo. Primero nos están diciendo que en la mediana país, el indicador va, promedio en Chile a 0,85, no importa un poco qué significa, pero es el promedio país todavía, la mediana, y claramente dentro del indicador lo que está quizás mejor evaluadito en general son las calles y veredas en general, y el resto cada vez más, lo peor es los paraderos de buses techados, ya los basureros, lo peor evaluado, ya claramente eso es lo que está mostrando en el global, ya con una alta dispersión, digamos, respecto a ese indicador. ¿Ya? Y claramente lo que es calle y vereda está súper asociado a que han habido históricamente políticas públicas bastante potentes respecto a la construcción de vivienda y agregar las calles y veredas, con lo cual era bastante razonable encontrar que eso está bastante más resuelto puntualmente que elementos como la existencia de basureros en las manzanas. ¿Ya? Que no hay ninguna política puntual, a veces pública, a veces que diga deben haber tantos basureros o deben haber tantas áreas verdes o paraderos techados de buses. Creo que hay elementos que no están tan claros en la política pública. Ahora, esto que lo vemos acá a nivel transversal de las distintas características, si uno lo mira por región, otra cosa que uno encuentra, perdón, las regiones las tengo ordenadas por alfabeto, la verdad que fue una cuestión que uno debería haber ordenado de otra forma, pero independientemente de eso, uno ve que hay una variabilidad, una varianza súper fuerte entre el mejor indicador regional de la mejor comuna de la región versus la peor comuna de la región. Y lo que encontramos ahí es que en general las mejores comunas de la región tienden a tener indicadores mucho más parecidos a nivel nacional que las peores comunas de la región. O sea, está mucho más disperso lo malo, o las comunas sin estas facilidades, que aquellas con facilidades. ¿Ya? Encontrando algunas como 0,26, Arica, Parinacota, Antofagasta muy baja, región metropolitana muy concentrada, digamos, en el intervalo promedio de Chile, que es obvio, es muy alta y hay muchas cosas. Bueno, y además hicimos con esto un ranking de las comunas, o sea, claramente a la gente le gustan los rankings, así que hicimos un ranking, y nos encontramos acá claramente que hay comunas que están bastante bien evaluadas en este indicador, y no necesariamente las comunas, y eso es una parte importante, que uno pensaría que son las más importantes, más densas o lo que sea, como puede ser abajo ahí Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, que están entre las mejores, pero encontramos entre las mejores comunas chicas puntualmente de ciertas otras regiones, y que las variables que hacen subir su estándar tienen que ver principalmente con la valoración que se hace a elementos como, por ejemplo, áreas verdes, ¿ya? O existencia de basurero, o otras cosas, a una caminos y veredas más o menos constantes que está razonablemente bien en todo Chile, digamos. O sea, que se valoran otras cosas que son parte de la calidad. O sea, claramente no es necesariamente no hay un estándar igual para cada una. Puede ser muy buena, una buena valoración, pero no necesariamente ser el estándar de una comuna súper densa u otro. ¿Ya? Y acá vemos las peores, que también ahí encontramos las comunas que están peor en este ranking. No quiero entrar a hacer el ranking, a la competencia entre comunas, pero claramente uno puede entonces rankear en este indicador de calidad distintas cosas. Pero lo que nos encontramos acá, lo que les decía, es la varianza, la variabilidad. Hay comunas muy buenas rankeadas que son súper distintas a las que uno creería puntualmente, porque son comunas muy distintas respecto a las comunas más densas o más habitadas de la ciudad. Y pueden ser, por ejemplo, como puse al principio, pueblos chicos que tienen mucha mejor calidad en general respecto a estos estándares urbanos que otros. Y para eso, obviamente, hay que buscar formas de analizarlo de forma distinta. Y acá lo que hicimos ver, si miramos todo Chile, todas las comunas, qué porcentaje, cuántas comunas se ubican en la mediana del mejor cuartil, ¿ya? De todas las comunas como indicador, y vemos que solamente 40 comunas podrían ser mejores que la mediana del primer cuartil, que podría ser un estándar. Pero claramente ese estándar no es válido porque es muy diversa cada comuna. Y ahí entra un análisis distinto. ¿Cómo podemos
analizar el fenómeno buscando cosas similares. Y acá buscamos varios antecedentes y encontramos que la mejor forma de abordarlo fue clusterizar las comunas, dividirlas en comunas que sean más parecidas. ¿Y cómo buscamos ese parecido? En básicamente estas tres variables: densidad poblacional, número de empresas o actividades en la comuna, ingreso mensual de los hogares. Y vemos en el fondo cómo se agrupan en esos 6 grupos, ¿ya? Y nos dio que la agrupación en esos 6 grupos de igualdad nos da 6 grupos con distinta cantidad de comunas, claramente muy pocas comunas, 5 en el G1, que son muy densas, de alto ingreso, con muchas empresas, que son las que uno conoce, digamos, típicas como centrales, y muchas comunas en el otro extremo que son muy poco densas, muy pocas empresas con ingreso mínimo, que son 115 comunas en ese entorno. O sea, hay que dar una distribución ahí. Ahora, esa distribución obviamente no tiene que ver con la calidad, porque nos encontramos que los elementos urbanos existentes se dan en todos estos grupos en niveles altos. O sea, hay pueblos chicos con estándares urbanos de infraestructura urbana similares o mejores que las ciudades grandes, digamos, para la vista de las demandas locales, obviamente, que tienen. Y eso es importante para efectos de política pública, porque uno debería diferenciar la política pública entre qué es lo que hace desde el punto de vista de infraestructura urbana en una ciudad grande, urbana, densa, con mucha actividad, respecto de lo que hace la política urbana en un pueblo chico, de baja densidad, con menos ingresos. Probablemente es otra la intervención, y es lo que está mostrando un poco esta estadística. Este tipo de asignación permite enfocar mejor las políticas públicas. Ahí están un poco los clústeres que comunas están, son las típicas, y veamos, por ejemplo, que en el clúster 1, el típico, que está Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Vitacura y Santiago, ya aparece Santiago con el peor estándar de energía como comuna, pero un estándar alto en promedio. Pero el clúster 2, que es un poquito menos denso, un poquito menos, en realidad es un poquito más denso, en realidad es denso y casi igual, pero un poquito menos ingreso, un poquito menos industria. Tenemos Lo Barnechea con el estándar mayor 1,5, La Reina 1,02, el clúster 3, que es un poquito menos denso, Machalí y otra ciudad, clúster 4, Los Andes, arriba, clúster 5, Coinco, Graneno, Belmonte, que también eso tiene indicadores re altos, 1,05 en estándar de infraestructura de este tipo, mínima, o sea que está. ¿Ya? Y se puede entonces analizar cada uno por separado. Y la gracia de este tipo de clusterización es que me permite, por último, ver que para cada clúster o para cada grupo la distribución de la calidad encontrada en el indicador es bastante más normal, ¿ya? Y podríamos decir en el fondo que una política pública razonable puede ser que todas aquellas comunas que están a la izquierda, digamos, con más brecha, a la izquierda respecto a la mediana del clúster, esas deberíamos enfocar probablemente políticas públicas para acercarla más a la mediana del clúster, y eso puede ser un tremendo salto, digamos, y bastante más razonable que pensar en un estándar promedio nacional, que la verdad que no tiene ningún sentido ante situaciones tan diversas, ¿ya? Y acá vemos que esa es una posibilidad interesante de abordar políticas públicas usando indicadores como el que estoy presentando. Para mostrar algunas cosas nada más, una muestra: si uno mira la región metropolitana, como hablaba el intendente hace poco rato atrás, en esta región metropolitana encuentro los 6 clústeres. O sea, encuentro desde las comunas más densas, con más actividad, que son las que están ahí en color verde más oscuro, la 1, la 3, 4, 5, que está Providencia, el centro en general, hasta encuentro clúster 6, que son lo más rural que hay, que es lo menos denso, con menos actividad, empresas con menos ingresos, que la 51, ahí que es la comuna, ahí abajo está, de María Pinto, dentro de la ciudad. O sea, encuentro desde lo más agrícola y rural dentro de la región a lo más urbano, duro, digamos, en el centro. Y lo que veo ahí es cómo se va modelando el radio urbano. O sea, claramente vemos que desde lo más denso, del centro, que 1, 2, 4 y 5, lo verde oscuro, ha ido ampliándose lo urbano a lo menos clúster 2, que es básicamente Lo Barnechea, Las Condes, Lo Barnechea hacia arriba, digamos, y algunas comunas periféricas, y después, bueno, clúster 3, que está más cercano a él, y ahí se va como ampliando. Ese ha sido el camino de la urbanización de la región, digamos, ¿ya? Y con lo cual, si uno analiza estos comportamientos en estos grupos distintos, uno puede tener políticas públicas súper claras para efectos de qué es lo que va pasando en cada una de estas realidades distintas dentro de la misma región. Si vemos comunas como, bueno, quizás acá es importante ver, calle y caminos bien, lo peor son áreas verdes,
existencia de basureros son las cosas bien malas, digamos, y en las clústeres 5 y 6, que dentro de Santiago, lo peor puede ser paraderos de buses o transporte, digamos, y algunas cosas malas también con calle y camino. Y se analiza otra región, por ejemplo, Temuco, el extremo más pobre, te das cuenta que solamente hay 3 clústeres en ella, los menos densos, menos urbanos, ya con Temuco mismo adentro, con el clúster 3, digamos, ya, y después el resto con áreas mucho más rurales en general, y las políticas públicas entonces que yo debiera hacer en regiones como esta y en alcaldías como esta son comparativamente mucho más rurales y de estándares mínimos urbanos más cerca a lo rural que en el caso de la ciudad de las ciudades más densas. Acá también está en el paper, están todas las diferencias de cada indicador. ¿Por qué es importante esto? Y quiero terminar. Primero porque tenemos necesidad de poder analizar y poder definir qué elementos de calidad de infraestructura urbana uno requiere. Y para esto, insisto, no hay que mirar solo las grandes ideas urbanas, digamos, de las grandes avenidas, las grandes terrazas, la vereda y otras cosas, sino que lo que un país como Chile requiere al menos es tratar de identificar cuáles son aquellos elementos mínimos que debieran estar presentes siempre, ¿ya? Y creo que este trabajo lo que trata de hacer es poder rankear respecto a esos estándares mínimos que deberían tener las ciudades, cómo se estandarizan en Chile y permiten en el fondo clasificar para hacer política pública, para dotar a las ciudades de estos mínimos. Creo que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que conocer para efectos de empezar a hacer políticas públicas diferenciadas a lugares distintos del país. Eso quería mostrar. Muchas gracias.